Listo, veamos ahí. A ver, en esta clase introductoria vamos a hablar de conocimientos previos, ¿no es cierto? Es decir, las cosas que ustedes ya conocen. Pero que nos van a servir como preámbulo, ¿no? Para introducirnos en el cálculo. A ver, ¿qué es lo que nosotros conocemos y necesitamos para el cálculo? Necesitamos saber algo de campo numérico. ¿No? Necesitamos conocimientos algebraicos y trigonométricos, específicamente sobre ecuaciones. Para hacer distinciones entre igualdades y desigualdades, ¿no? Vamos a necesitar que ustedes tengan conocimientos de inecuaciones. A ver, también vamos a necesitar, como ya les habíamos dicho, que ustedes tengan conocimientos, ¿no? de funciones. Y dentro de funciones específicamente, ¿no? Hay unas especiales, o específicas más bien, que van a requerir, y que serían comportamientos de modelos matemáticos. Hablando de funciones, no solamente necesitamos que conozcan las funciones de una variable. Eso sería lo que necesitaríamos para comenzar. Vamos a hablar un poco del campo numérico. A ver. El campo numérico es básicamente el espacio en donde nosotros estudiamos los números. Y aquí tenemos algunas definiciones que podemos ir haciendo de números que ustedes ya conocen. Más básicos, ¿no es cierto?, son los números naturales. Los números naturales, que normalmente los designamos como n, ¿no?, cuyo contador es la letra n minúscula, ¿no? Y están formados por los números 1, 2, 3, ¿no?, 4, etcétera, hasta n y hasta infinito. Estos números, ¿no?, pueden interactuar entre sí mediante operaciones. Esas operaciones pueden ser la suma, ¿no?, puede ser la resta, el producto, ¿no?, la división. Sin embargo, la única operación que realmente existe es la suma, ¿no?, porque la resta es la operación contraria a la suma, es decir, se oponen entre sí, surge de esta. El producto es una suma abreviada, ¿no?, la división es la inversa del producto. Entonces, todas dependen de la suma. Esta es la verdadera operación, que adquiere formas diferentes, ¿no? Suma de un negativo, por ejemplo, es resta, ¿no? Suma abreviada es producto. Y inversa de la suma abreviada es la división. Todas están relacionadas con esta. Esta podría estar relacionada con esta y esta está relacionada con esta. Cuando se hace sumas de enteros, se obtienen enteros. Cuando se hace resta de enteros, no siempre se obtienen números naturales. Por ejemplo, no hay problema si hago, a ver, suma primero, ¿no? 1 más 2, 3, natural. En suma nunca hay inconveniente. En resta, si hago
2 menos 1 es 1, no hay problema. Pero si hago 1 menos 2, ¿no? Que es lo mismo que 1 más menos 2, el resultado es menos 1. Y eso ya no está incluido aquí. Entonces, allí vienen ya los enteros negativos, ¿no? A los naturales también se le conoce con el nombre de enteros positivos. Los enteros negativos son cuando se presenta este inconveniente con esta operación. Estamos hablando de estos números de aquí, por lo tanto tiene que ser ampliado el campo numérico, ¿no? De los números naturales a los números enteros. Entonces, vamos a tener, ¿no?, un campo donde estos números, ¿no?, enteros positivos y negativos forman un solo campo de los enteros. Estos enteros, ¿no?, serían aquellos que se desarrollan desde el menos infinito ¿no?, pasando por menos 2, menos 1, y que pasan también por el 0. ¿Y por qué por el 0? Porque hay una resta específica, ¿no?, en la que no se obtiene resultado alguno, o una cantidad nula. Sería lo mismo, es decir, por ejemplo, si tomamos el 4 y le restamos el 4, lo que se obtiene es la ausencia de cantidad, que es representada por el 0. Para poder unir los enteros positivos con los negativos, pasamos por este número importantísimo, ¿no?, que es el valor de 0, ausencia de cantidad, que lo podemos representar también como un número, y los positivos. Tenemos entonces ya un campo más amplio de números dentro del campo numérico, que son los números enteros, haciendo con esta operación de resta. Haciendo con la operación producto, si es que hacemos productos, ya no con estos, ¿no?, sino ya de una vez con estos, vemos que nunca tendremos inconveniente, porque podría, por ejemplo, multiplicar un menos 5 por un 2. Y el resultado sería menos 10, que estaría contenido aquí. Todas las restas de números negativos también estarían incluidas aquí. Es decir, cuando hablamos de enteros ya nunca vamos a tener problema en este campo, es suficiente, contiene a todos los números. Si es que tenemos dos positivos, ¿no?, el resultado es positivo. Si tenemos positivo con negativo es negativo, pero si tenemos negativo con negativo, el resultado es positivo. Esto podría darse con la ley de signos que ustedes ya conocen, pero los resultados siempre son enteros, caen aquí, así que con el producto no habría problema. Luego tendríamos esta operación que está relacionada con la suma por el hecho de ser el inverso de la multiplicación, que es una suma abreviada. Siendo así, esta división de aquí sería entre números enteros. Entonces, ¿qué pasa si es que divido 12 para 4? 12 para 4 es 3. No hay ningún problema porque cae en este campo. Pero si tengo, por ejemplo, 5 dividido para 2, el resultado es 2,5. A esto de aquí, ¿no?, es una forma, ¿no?, de notación del número en la que tenemos que hacer la siguiente distinción. Este valor de aquí, ¿no?, le podríamos denominar, ¿no?, una forma en la que le llamamos o la denominamos, podemos decir varios nombres, ¿no?, fracción, quebrado, ¿no? Ese de aquí por lo general, ¿no?,
es la denominación a la que solemos llamar decimal, porque contiene decimales de un número entero. Cualquiera de las dos, ustedes verán que aquí no se encuentra representada. Y cuando se hace la operación de división se requiere. Por lo tanto, tendremos que ampliar el campo, ¿no? Allí entonces tenemos que hacer una distinción entre los valores que pueden expresarse como una fracción. Y entra, ¿no?, lo que se conoce con el nombre de los números racionales, ¿no? Los números racionales son aquellos que pueden ser expresados como un quebrado, es decir, 5 medios, ¿no? Sin embargo, 12 cuartos, al ser un entero, ¿no?, también se puede expresar como un racional, que es de esta forma de fracción. Aunque nos dé entero, también puede ser representado así, por lo tanto también es racional. Quiere decir que todo lo que teníamos acá puede ser parte de este conjunto que es más amplio. Sea que se pueda representar como entero, o sea que no, siempre y cuando se puede expresar como una fracción, a eso se le denomina número racional. Si es que este conjunto de acá le denominamos Z, y este conjunto de acá le denominamos, a ver, vamos a poner Q, ¿no? Este campo de aquí es más amplio, es decir, los racionales lo podríamos establecer como un conjunto que va desde menos infinito y todos los números racionales que pudiéramos colocar en medio, que serían, por ejemplo, ¿no?, voy a poner el mismo, ¿no?, 5 medios, voy a poner el 2, y los infinitos números que puede haber entre el 2 y el 1, por ejemplo, aquí estaría el 3 medio. Aquí recién estaría el 1. A ver, estoy yéndome con negativos, ¿no? Sería el menos. Estaría el 0, que no puede ser representado, ¿no?, como división entre ceros, sino más bien el 0 dividido para cualquier número. Esto también sería un número racional. 0 para cualquier número. Aquí, como pongo un ejemplo, voy a poner un 1. ¿No? Es decir, el 0 también puede ser representado como fracción. El 0 nunca va en el denominador, sino en el numerador. Luego puedo ir, por ejemplo, ¿no?, todos los números entre el 0 y el 1, que son infinitos. Uno de ellos podría ser el 1 medio. Y así, hasta el infinito. Si todos los números que pueden ser representados como una fracción son los racionales y ampliamos el campo numérico, todo este campo que estuvimos viendo acá, ¿no?, quedaría dentro de este. Podemos hacer lo mismo viéndole como notación de conjunto, pero no estamos haciendo esta clase para aprender conjunto, sino el campo numérico exclusivamente. Entonces, ahora se presenta un problema cuando yo amplío las operaciones. Y después de esto, puedo expresar la potenciación. Con la potenciación, cuando empiezo a hacer potencias entre números, ya supongamos incluso los de aquí, no tengo problema si quiero elevar 4 al cuadrado, será un número, ¿no?, que incluso cae dentro de esto. O también podría elevar, por ejemplo, 4 a la 1 medio. 4 a la 1 medio sería lo mismo que raíz de 4. Puedo escribir esto o raíz cuadrada de 4. Es decir, esta potencia quebrada se va a expresar como una nueva operación que, siendo potenciación, es la inversa de esta, porque el racional le hace o le convierte en operación inversa la potenciación,
es la radicación. Cuando tengo que radicar este tipo de números no hay problema, porque el resultado de esta raíz es o bien 2 o bien menos 2. Porque menos 2 por menos 2 es 4. ¿No? O bien 2, porque 2 por 2 también es 4. Sin embargo, no sería problema, porque tanto este como este están considerados. Pero el reto que quiero hacer, por ejemplo, raíz de 3. No hay forma de que yo pueda expresar esto como un número racional. Es decir, si yo quiero expresar menos 2, lo puedo expresar como la raíz de un número o lo puedo expresar como un quebrado, ¿no? Menos 2 podría ser expresado como menos 2 sobre 1, o como cualquier otro quebrado que corresponda. Pero raíz de 3, si obtengo raíz de 3, veré que empiezo a obtener un decimal, ¿no? Un valor decimal que no termina. Pongo 1, pongo 7, pongo 3, pongo 2, pongo 0 y me puedo ir de nuevo. ¿Cuándo termina esto? Nunca. Si esto no termina, ¿no? Y además no tiene periodo, es decir, no aparecen números repetidos uno tras otro de tal manera que pueda expresarlo como un racional, esto de aquí simplemente habrá sido ya un número diferente de esto. Allí aparecen los números, ¿no? Irracionales. Estos números irracionales, ¿no? Sí pueden ser considerados, ¿no? Como números que pueden ser incluidos dentro de esta representación de conjunto. Es decir, si yo junto a estos dos, como estos estuvieron dentro de esto, si yo cojo este conjunto con este conjunto y le hago uno solo, ¿no es cierto? Obtengo el conjunto de los números que se denominan R. Es decir, puedo irme del menos infinito, un punto, coma. Y de ahí puedo venir, ¿no? Del menos 5 medios. Puedo llegar al menos 2. Puedo llegar, por ejemplo, al menos raíz de 3. Puedo llegar al menos 3 medios. Puedo llegar al 0, que también puede ser representado, ¿no? El 0 es especial porque así como se puede representar como un racional, también se le puede representar como un irracional, es decir, raíz de 0. Raíz de 0 es 0, se podría pasar al 1, ¿no? Que también sería raíz de 1, o 1 sobre 1, o 5 sobre 5. Múltiples formas de representar. Luego podría irme al raíz de 2, por ejemplo. Ahí tendría el 2 y así, hasta el infinito. Todos los números pueden ser representados en esta regla. A este conjunto de aquí, que es el conjunto de los números racionales, ¿no? Se llegó después de una evolución larguísima, miles de años, ¿no? Comenzando con esto, la complejidad de la matemática ha llevado a que se pueda extender todo esto para tener el campo de los números, ¿no? A los que denominamos reales. Siendo esto, ¿no? Nos quedaría la pregunta, así como hay los racionales
y hay los irracionales. Si tenemos los reales, deberán existir unos números que no sean reales, ¿no? Y el juntar este con este asoma incluso a otro campo, es decir, el campo no se quedó allí, el campo ha seguido evolucionando. Si es que juntamos los dos, entre los números a los que se denomina complejos. Esto de aquí, para el cálculo, la evolución de los números, ¿no? Tenemos la suerte de que solamente se va a quedar en este conjunto. Es decir, no tenemos que añadir este. Y la suma de los dos, obviamente, tampoco. Por lo tanto, cuando aparezcan valores que sean irreales o cuando aparezcan valores que sean complejos, esos valores tendrán que ser desechados como soluciones dentro del campo numérico del cálculo. Porque el cálculo ocupa el campo numérico solamente, ¿no?, de los números hasta los reales. Eso sería dentro de lo que tenemos que recordar del campo numérico. Aspectos que tenemos que recordar del campo numérico. A ver, otro tema que suele presentar alguna dificultad es esta distinción que existe entre constantes, lo que debe hacerse, ¿no?, y variables. La representación numérica, ¿no?, es absolutamente necesaria. Sin embargo, podemos generalizar. Es decir, yo puedo trabajar o puedo representar todo el campo numérico con una constante. Por ejemplo, con la A, la B. Si he ocupado la A, pues entonces necesitaré otra constante. Para distinguir entre constantes, puedo utilizar, ¿no?, las primeras letras del alfabeto. Es decir, A, B, C. Digamos que hasta la O, ¿no? Sin embargo, algo que es un tanto similar, pero que luego ya vamos a hacer la distinción, es el hecho de que yo pueda utilizar asimismo representaciones de los números, cualquiera de ellos, con tal que sea real, ¿no?, y que pueda ocupar, ¿no?, en las que más bien ocuparé valores que sean y que sean representados por las últimas letras del alfabeto, comenzando con la P, Q, R, hasta las ya conocidas X, Y y Z, ¿ya? Si es que hablamos de números dentro del álgebra, por lo general utilizamos esto para las constantes y esto para las variables. Aunque también, ¿no?, podrían ser valores de ángulos, ¿no?, en las que a veces no se hace distinción. Pero por lo general a los ángulos se les denomina con constantes, con letras como la alfa, beta, gamma, es decir, las letras del alfabeto griego. Y es común que cuando se trata de ángulos, pero variables, se mantengan las últimas letras del alfabeto. Pero digamos que eso no es tan riguroso como si es el hecho de las constantes y las variables cuando se trata de valores algebraicos. Es decir, podemos utilizar un alfa como variable, pero por lo general utilizamos, si es que tuviéramos un ángulo, le utilizamos también como X, como Y. Entonces, más importante que
que saber cómo representar sería saber qué es o cuál es la diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué algunas les llamamos constantes y por qué otras les llamamos variables? Si ambas pueden ser representadas con letras y ambas pueden ser, o de hecho, son un número o se les puede asignar un valor numérico. A ver, la diferencia está básicamente, ¿no? El A, el B, el C o cualquiera de ellos, ¿no? Es básicamente un número, un valor numérico, un número real, ¿no? Específico, establecido, voy a poner así, establecido. Establecido, está dado, está, o sea, obtendrá un valor específico, ¿no? Establecido o específico. Puede terminar siendo cualquiera de ellos, es decir, A, supongamos que lo establecemos como 5, ¿no? Para esa situación específica que estoy analizando, el valor real no podrá cambiar de 5, porque ya está establecido así. Si es que en esa situación va a ser analizada, ya no puede cambiar de valor. A puede ser 4, puede ser 10, sí, pero para que sea 4 tendrá que cambiar la situación, ¿no? Ya no tendrá que ser esa específica, sino tendrá que ser otra. Por lo tanto, eso le da la característica de constante. En cambio, si yo tomo X, el resultado ya no es un número real, aunque lo obtenga como solución específica para un problema, ¿no? El X podría cambiar de valor. El X puede asumir, ¿no?, diferentes valores en una misma situación en la que este valor no cambia. Entonces, el X puede tomar un valor específico, pero también puede adoptar valores de intervalo numérico. Entonces, es un valor, ¿no?, que no está establecido, sino lo que sí se puede establecer es más bien un intervalo. Por ejemplo, el valor de X, un ejemplo de valor X puede ser, a ver, un ejemplo de esto era A igual 5. Para una situación, esto no puede cambiar. Eso sería situación 1. Si es que cambia la situación, puede hacer que el valor de A cambie. Es decir, que yo tome otro valor, pero la situación ya será distinta, ¿no? Entonces, para que pueda A tomar un valor diferente, 4, por ejemplo, la situación tendrá que ser una situación 2, distinta. Cambiaron las condiciones del problema, caso contrario, la constante no puede cambiar. Mientras que X, ¿no?, dentro de una misma situación, uno puede tomar distintos valores. Eso es básicamente la diferencia entre constante y variable. Entonces, X, por ejemplo, ¿no?, adopta valores que están, supongamos, ¿no?, entre -5 y 5. Pudiendo X, ¿no?, ser satisfecha por cualquiera de ellos. Es decir, X puede valer -4, es correcto. X puede valer 3, es correcto, porque está dentro del intervalo, ¿no? Siendo una misma situación 1, X puede adoptar estos valores y sería correcto por el hecho de ser variable. Un ejemplo típico de esto para distinguir entre constantes y variables es la ecuación de la circunferencia. De paso, ya para ir pasando a lo que es ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, a ver, una variable X, otra variable Y. Les elevamos al cuadrado y le igualamos a una constante, R. Esto de aquí, para que sea ecuación de una circunferencia, esto es del cuadrado. Podríamos considerar aquí, ¿no?, que estas tres son variables y estaría correcto porque una circunferencia puede ser de este tamaño o de este tamaño o de este tamaño o de este tamaño. Si pongo aquí los ejes coordenados que ustedes aprendieron en geometría analítica, a esto de aquí se le conoce como las
abscisas, ¿no? O eje de las X, y este de aquí se les conoce como el eje de las ordenadas, la Y. Si yo veo aquí va variando X, va variando Y, ¿no? Y va variando el radio, es decir, los tres serían variables. ¿Cómo puedo hacer que una situación sea única, una situación 1? Puedo hacer haciendo que el R sea constante. Es decir, el radio se hace constante, por lo tanto elegí uno de estos tres. Entonces X, esto es. La circunferencia aquí es única, ¿no? El radio es igual a A. Por lo tanto, la representación de esto es X al cuadrado más Y al cuadrado igual a al cuadrado. Y esta A es lo que sería la situación 1. ¿Cómo se mantienen estas como variables? ¿Cómo es que estas pueden adoptar cualquier valor y el A ya no? Aquí si el A es 5, pues se va a quedar como 5 mientras la situación sea 1. ¿Puede cambiar A? Sí, siempre y cuando ya la situación sea diferente. Pero para este análisis, esta es una constante. Siempre valdrá A. ¿Qué sé yo? Si A es 5, pues siempre valdrá 5 para todo este análisis. ¿Y aquí cuánto vale la X? Un determinado valor. Y la Y, un determinado valor. Pero no deja de ser la misma situación 1 si el valor de A se mide acá. Esto sigue siendo A. Mientras que el valor de X ya cambió. El valor de X que antes iba de aquí a acá, ahora va solo de aquí a acá. Y el valor de Y que antes era positivo, ahora más bien es negativo. Va hacia abajo. Es decir, tanto X como Y han cambiado, pero A no ha cambiado. Eso es fundamental. Establecerlo desde el inicio para no confundir constantes con variables. Y tener bien claro la diferencia entre ellas. Y un ejemplo. Este va bastante bien para comprender. Antes de pasar a las ecuaciones, no sé si allí les queda alguna inquietud. Estamos claros con eso, ¿no? Profe, Sí, tengo una duda. ¿Y las claro. otras constantes que serían, por ejemplo, pi, el número de Euler, constantes de rozamiento, de deformación elástica y esas así, ¿en dónde Ya. entran? Ya. Estamos hablando de constantes, ¿no? Que nosotros podemos establecer para analizar situaciones. Pero existen lo que se denominan las constantes universales. Universales. Estas constantes universales son las que usted acaba de mencionar. Es decir, valores que para todas las situaciones, ¿no? Que para todas las situaciones son constantes que no pueden cambiar. Justamente las que usted mencionaba, ¿no? Pi, E, ¿cierto? Básicamente en matemáticas estas son las constantes que más utilizaremos. Ahora, existen constantes, ¿no? Que se establecen para aspectos específicos. Entonces ahí es cuando hablamos de situaciones. Por ejemplo, la constante de elasticidad de un resorte. La constante K, ¿no? De un resorte específico. Entonces, la constante K de un resorte específico es aquello que obedece a una situación 1, porque si cambio de resorte, estoy cambiando de situación, paso a una situación 2. La constante del resorte 1 será K1 y la constante del resorte 2 será K2. Igual el coeficiente de rozamiento. Si tiene un material 1, el rozamiento con ese material 1 será una constante 1, mientras que para un material 2 el coeficiente de rozamiento será una constante 2. Cuando se quiere generalizar las constantes, por lo general se utiliza la letra C, ¿no? Para no hablar de A, B, C, D,
¿no? Se optimiza estableciendo constantes C1. En resortes es K1, K2, no, K casi siempre es la constante de un resorte. Pero en general, nosotros mismos utilizaremos, ¿no? Constantes que para cambiar de situaciones les denominamos constante C1, constante C2, constante C3. Ya iremos acostumbrándonos más a la C que a la A o B para constantes. Pero en álgebra, por lo general, se utiliza más así. En cálculo utilizaremos más así. No sé si se aclara la inquietud. Sí, prefiero. Ya. Las universales son en la que, aunque varíe la situación, no varía la constante. Y ya las específicas, pues, caen dentro de nuestro mismo caso, ¿no? Cambiar de situaciones. Siempre suelo hacer hincapié en esto en las primeras clases de cálculo, porque, aunque parezca increíble, avanzamos en la carrera y nos vamos formando como profesores, pero esta diferencia, muchísima gente que estudia matemáticas, entre compañeros de ustedes mismos, fijarán que tienen problemas en establecer estas diferencias. Eso tenganlo claro desde el principio. Muy bien. Sí está clarito, ¿no? Veo que está bastante bien. Háganme notar, lo que pasa es que yo me concentro en la clase y a veces me descentro de la cámara. Si algo de eso y ven que yo no arreglo, me dan un retorno porque a veces sigo explicando y ustedes no están viendo. Tendrán eso en cuenta, ¿ya? Bueno. Una vez que hemos hablado de eso, vamos a establecer, ¿no? No necesitamos ya hablar específicamente de ecuaciones, funciones e inecuaciones, ¿no? Lo vamos a hacer en una sola. Ahí. A ver. Vamos a hablar de inecuaciones y de funciones. Vamos a hacernos en una sola exposición, ¿no? Eso ustedes en realidad, todo lo que estoy diciendo ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero estoy poniendo las bases para hablar el mismo idioma desde el principio. A ver, una ecuación, ¿no? Nosotros decimos, a ver, una ecuación, la que ya puse hace un momento. Voy a poner una más simple, ¿no? 2x igual 5. Una inecuación. No nos hagamos mucho lío. 2x menor que 5. Y una función, f de x, ¿no? Igual a 2x. Es evidente que van a haber diferencias, pero no siempre quedan claras. Estas dos, aquí se ve claramente que son distintas, pero a veces si se pregunta cuál es la diferencia entre función y ecuación, se dan dificultades. Una ecuación es básicamente una igualdad, ¿no? Una inecuación es lo contrario, es decir, es una desigualdad. Una función también es una igualdad, pero no nos interesa tanto como igualdad, sino nos interesa como una relación. Por ahí puede empezar a establecerse una mejor diferencia. También es una igualdad, pero no es su aspecto más relevante para mí. Más relevante que la igualdad es el hecho de que estoy relacionando, ¿no? Una variable con otra. ¿Y por qué una variable con otra? Porque en esta relación de aquí, y es igual a f de x. Esto de aquí toma rasgos de variable,
¿no? Que puede tomar cualquier valor, por lo tanto es independiente. Mientras que esta f de x, o la y, es una variable que depende de lo que valga x, es dependiente. Nosotros vamos a trabajar con todas estas, pero nos vamos a ocupar estas de aquí, después de que queden analizadas como funciones. Es decir, partiendo de funciones, podemos plantear ecuaciones o inecuaciones. Antes ocurría al revés. Ustedes se centraban en el estudio de esto, y de aquí iban al estudio de esto. Ahora vamos a hacer lo contrario. Partiendo de aquí, si se requiere, analizamos esto. Allí nomás ya cambiaría el enfoque, ese es el enfoque del cálculo, ¿no? Partir de las funciones e incluso hacer que esas funciones se conviertan en modelos matemáticos para su análisis y de allí sacar, ¿no?, algunas situaciones específicas en las que esto podría ser útil. Las funciones pueden ser de más de una variable, f de x, y, por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado. Y eso sí es parte del cálculo, pero no del cálculo de una variable, por lo tanto, no nos vamos a preocupar de esto porque no vamos a estudiar en este curso. Eso lo harán después. Mientras que acá las ecuaciones pueden ser de más de una variable. Por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado. Y esto sí que es parte del estudio del cálculo. Entonces, no estudiaremos funciones de dos variables, pero sí trabajaremos con ecuaciones de 2, de 3, de 4, de números de variables que se necesitan. Y en inecuaciones también. No hay igual, pero esto sí va a ser parte de nuestro estudio, o de más variables, de acuerdo a cómo se necesita. Ahora, en realidad la igualdad es muy general. Las ecuaciones, ¿no?, tienen la condición, o más bien están condicionadas a las igualdades. Es decir, esto es una igualdad, sí. Pero una característica específica de la ecuación es que es una igualdad condicionada. Tiene condiciones. Esa es la principal diferencia entre igualdad e identidad. Una identidad no tiene condiciones, ¿no? Sería conveniente ecuaciones diferenciarlas de lo que son las identidades. Una identidad es una igualdad sin condición. ¿Cómo hacemos la diferencia, ¿no?, entre una igualdad con condiciones y una igualdad sin condiciones? Una igualdad con condiciones es la que puse aquí o la que puse aquí. Es decir, esto es cierto siempre y cuando x sea igual a 5 medios. Si x ya no es 5 medios, esta ecuación ya no se cumple. Entonces, esto de aquí, lo que normalmente llamamos nosotros solución, en cálculo, más se lo vería como una condición, ¿no? Con la condición de que x sea igual a 5, esto es cierto. Si no es así, esto ya no es cierto. En la igualdad, en cambio, en la identidad, perdón, eso ya no pasa. Porque si yo digo, por ejemplo, que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo
es igual a 1. El ángulo puede ser 30 grados, 60 grados, 90 grados, o lo que sea. Es decir, la variable no tiene condiciones. Esto se va a dar así siempre. Las ecuaciones se expresan con igual. Las identidades se expresan con un triple igual. 3 líneas seguidas, como dos iguales serían. Bueno, en realidad están 3. 1, 2 y el grande 3. Eso es una identidad. Esto de aquí, este símbolo es absolutamente correcto y establece la diferencia entre ecuación, pero ustedes se darán cuenta que es muy poco utilizada. Esto de aquí nunca lo habrán visto con 3 líneas, ¿no? Pero es lo correcto y ya tienen ustedes que hacer esas diferencias. Tal vez no lo vayan a colocar siempre, pero tienen que saber que el símbolo de identidad es este y no este. Este es el símbolo para ecuación, o para identidad condicional. Identidad incondicional, identidad. Identidad condicional, ecuación. Podríamos incluso ponerlo, ¿no? Como esto estamos grabando. Identidad condicional, ¿no? Igualdad condicional. Identidad. Igualdad incondicional. Identidad. Muy bien. Y las inecuaciones. Las inecuaciones, ¿no? Fíjense que aquí las variables en ecuaciones, las variables pueden tomar valores específicos, pero no les hace constantes. En las inecuaciones, las variables toman intervalos, que es justo lo que hablábamos hace un momento de las variables. En una misma situación, una variable puede tener un valor, pero también puede tener un intervalo de valores. Entonces ahí esto, en la que diría, bueno, pero esto se parece más a una constante, ¿no? Es una variable, pero como no solo trabajamos con ecuaciones, sino también con inecuaciones, eso de aquí tiene rasgos de intervalo, es decir, el valor de x va a ser menor que 5 medios. Y lo que satisface esto son todos los valores que cumplan esta condición. Por lo tanto, estoy hablando de algo que es similar acá, porque también estoy estableciendo condición. Lo que pasa es que la condición se está ampliando. Es decir, todos los valores de menos infinito hasta 5 medio, sin que se incluya el 5 medio, dejando abierto el intervalo. Ustedes saben, ¿no? La diferencia. Esto de aquí es cerrado, esto de aquí es abierto. Ya vamos a poner otro ejemplo. Ya, entonces, esta de aquí sería la condición. Por lo tanto, la inecuación es una desigualdad condicional. Más bien voy a poner completo. Condicionada, ¿no? Aquí era condicionada a un valor. Si es que es de una variable. Si es que es de dos variables, está condicionada a dos valores. Si es que es de 3 a 3 valores. Aquí está condicionada a dos valores. Aquí, en cambio, estará condicionada, ¿no?, a un intervalo de valores. Como la variable cumple con esa definición, entonces calza bastante bien. Y si tiene dos variables la inecuación, los intervalos son dos, condicionada a un intervalo de dos valores. Si es de tres valores.
como eso de aquí van a ser aspectos que me deberán preocupar, ¿no? A raíz de las implicaciones que pueda tener la función. Les explico esto para que no se dé la confusión entre las tres, porque análisis sencillos de funciones ustedes ya han hecho y no debe prestarse a confusión con esto. Por ejemplo, en este caso, la f de x igual 2x, ¿no? Así que el valor de x sea una variable independiente, es decir, x puede tomar cualquier valor. Y eso le hace variable. Es decir, esto funciona sin condiciones, sin lo de acá. Pero no le convierte en identidad. Y tampoco en inecuación. Entonces, el concepto es de función x para acá obtener y, o f de x, que es lo mismo. Si x vale 0, ¿no? F de 0 es 2 por 0, 0. Si es que x vale 2, 2 por 2 es 4, f de 2 es 4. ¿No? Podríamos ir diciendo, ¿no? O escribiendo que esta y es lo mismo que f de x. Y esta está representada como una f de 0, esta está representada como una f de 2. Si es que es menos 4, el resultado será menos 8. Es porque sustituye menos 4 en la x. F de menos 4. F de... a ver, quería poner, supongamos, raíz de 3. Que esto es raíz de 3, sería 2 raíz de 3 del resultado. Y hemos de ir viendo la necesidad, comodidad, cultura matemática de ir escribiendo los valores de estas formas y no en valores decimales. Peor cuando esos decimales van al infinito. O escribirlo así. Ustedes, por ejemplo, ya han hecho las sustituciones para entender lo que son las funciones y su representación, porque las funciones tienen una representación algebraica, ¿no? Pero también tienen una representación gráfica. De hecho, estas también. ¿Cuál sería la representación gráfica de este ejemplo tan sencillo? Fíjense, esta es una representación algebraica que puede ser representada en forma de un grafo. Y de aquí, de este grafo, yo puedo pasar a una representación gráfica en el sistema coordenado, abscisas ordenadas con estos de aquí que se denominan pares ordenados. Voy colocando los puntos y veo que lo que se grafica, incluso los negativos, y veo que lo que se grafica es una recta. Si cambia la función, cambiará la recta o podrá hacerse también curva. Una función de una variable está representada por una línea. En general, una función de una variable es una línea. Y esa línea puede ser recta cuando el grado de la variable es 1, cuando la potencia de la variable es 1, o puede ser una curva, cuando la potencia de la variable es distinta de 1. Que es distinta de 1, pues ya obtendré curvas. Bueno, ya nos dedicaremos a eso profundamente. Pero esto es básicamente una función. Y una ecuación, ¿cuál sería una representación gráfica de una ecuación o de una inecuación? La representación también existe. ¿En dónde? En la recta numérica. Voy a poner este caso y este caso. Fíjense que
un plano cartesiano no es más que dos rectas numéricas en una representación, ¿no? De líneas perpendiculares. Es decir, mientras X es la recta horizontal, Y es la recta vertical. Y X no es más que una recta numérica en la que este valor es 0. Porque acá estará el 1, acá estará el 2, el 3, acá estará el infinito. Estará el -1, el -2, sabiendo que ya no estoy hablando de los enteros, sino de los racionales. Perdón, de los reales, es decir, todos. Pero aquí existe la otra recta numérica vertical para los valores de la variable dependiente, que también estarán en una escala positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Si ustedes se fijan, es una representación correcta, es como dos rectas numéricas atravesadas. Y eso es justamente lo que se puede representar acá. Una recta numérica. Básicamente el mismo eje X, ¿no? En el que el punto medio está en 0. Entonces, 2x igual 5 me da o salta a la recta numérica la condición de 5 medio. Es decir, esta sería la representación, ¿no?, gráfica de esta ecuación. Aquí estaría, esta sería la ecuación 2x igual 5. Expresada a través de su solución o de su condición. X igual 5 medio. Y la representación gráfica de la inecuación, ¿no?, menos de infinito a 5 medios, con esto abierto, sería esta de aquí. Ojo, y coloco aquí el paréntesis y todos los valores que van hacia la izquierda son los que cumplen esta condición de intervalo. Porque si se fijan, esto va a menos de infinito, esto va a infinito. Entonces vengo de menos de infinito a 5 medios. ¿Y qué pasa si hubiera sido 2x menor o igual a 5? Si hubiera sido 2x menor o igual que 5, x hubiera sido menor o igual que 5 medio. Es decir, siendo básicamente lo mismo, se establece la diferencia entre que aquí el valor de 5 medios no puede adoptarse y acá el valor de 5 medios puede adoptarse. Es decir, sirve los valores menores a 5 medios, pero también sirve el 5 medio. Por lo tanto, esta representación de aquí es distinta. Este es el 0, ¿no? Aquí está el 5 medios. Y el intervalo ya no es cerrado, sino que es abierto hacia acá. Eso sería lo que necesitamos saber sobre campo numérico, ecuaciones, inecuaciones, funciones de una variable, ¿no?, y las específicas modelos matemáticos. Que podemos ver aquí. De las funciones, podemos ocupar ecuaciones de inecuaciones. Pero de las funciones podemos hablar específicamente de modelos matemáticos. Básicamente es lo mismo, ¿no? Y igual f de x. La diferencia es que esto de aquí tiene una representación. ¿No? O es más bien la representación de una situación real. Por ejemplo, ustedes dicen, qué sé yo,
A ver, para no entrar en contradicción con otras nomenclaturas que ustedes pueden tener, ¿no? Voy a hablar de una situación geométrica para poder ser, porque si hablo de física, aquí tengo que cambiar las variables y esta clase no quiero ninguna de esas confusiones. Supongamos que ustedes dicen que tienen un área, ¿no? De un cuadrado. Seamos muy sencillo. Área de un cuadrado. Perfecto. El área de un cuadrado es A igual, ¿no? Decimos el lado al cuadrado y con eso está resuelto en geometría. Pero esto expresado como un modelo matemático, ¿no? Esto ya no es un problema resuelto. A la L, ¿no? Que en geometría la podemos interpretar como una constante, la tenemos que cambiar, ¿no? En cálculo la tenemos que cambiar por una variable. Puede servir cualquier letra que sea las últimas del alfabeto, pero arranquemos con X para luego generalizar. Por lo tanto, el área es igual a X al cuadrado. Ya no lado al cuadrado. Y la A, ¿no? Ya no es un área establecida, ya no es estática, ¿no? Sino que es una función. Es decir, A es igual a A de X, que sería lo mismo que es lo que estamos diciendo acá, una función que depende de X. Si yo le pongo f de X igual a X al cuadrado, eso de aquí más les va a sonar a función que a modelo matemático. ¿Cuándo cambiamos esto de aquí? Esto de aquí es una función. ¿Y cuándo la función se convierte en modelo matemático? Cuando cambio la f por la a, que representa el área. La a depende del lado. Si la a depende del lado, esa relación se da con x al cuadrado. He cambiado la función por esta, ¿no? Que sería el modelo matemático. Y allí puedo hacer dos cosas. Puedo hacer una representación gráfica por el hecho de que es una función y toda función puede ser construida en base a un grafo con su gráfica. Pero al ser modelo matemático, además de tener eso, ¿no? Tiene una representación real. Es decir, este es un cuadrado del lado X y este es el área. Pero como X es variable, esto puede ir creciendo. Con tal que mantenga su condición de cuadrado, ¿no? Esto es un modelo real de un cuadrado que de estático se convirtió en algo dinámico. Cuando un modelo matemático ya no es una representación. Esto de aquí es A igual L cuadrado. Esto no es un modelo matemático. Esto sí lo es. ¿Por qué? Porque siendo esto estático, esto es dinámico. Esto está bien para geometría, pero no es lo que nosotros vamos a estudiar. Lo que nosotros vamos a estudiar es esto, es decir, cambiamos ya el concepto. A igual L cuadrado, está bien, o estaba bien, pero ahora A de X es igual a X al cuadrado. La X es una variable que puede adoptar este valor o cualquiera de ellos. Y adopta intervalos de valores. Y además puede ser colocada en forma de función como un grafo. Aquí está en forma de función, una representación algebraica, pero también se puede expresar como un grafo, ¿cierto? Pongo sencillito aquí. X, A de X sería la Y, ¿no es cierto? Pero puedo ponerle A. Si X es 0,
Si no hay lado, el área es 0. Si el lado es 2, el área va a ser 2 al cuadrado, 4. Las áreas van cambiando, se hacen dinámicas. Ya no es una sola área, sino depende del lado y va cambiando. Y la representación gráfica de un cuadrado, uno me da el espacio, a de x igual x al cuadrado va a ser, ¿cierto? X, cuando es 1 es 1, cuando es 2 es 4, etcétera. Me voy poniendo los puntos y lo que obtengo es una representación curva. Una línea curva. A de x igual x al cuadrado, en donde esto es x y esto es a. Es decir, hay una relación directa entre el lado y el área. Y aquí están todas las áreas y lados posibles, porque un valor de aquí me da tanto el valor del lado como el valor del área. El par ordenado, lado, área. Así es como se convierte una función en un modelo matemático. ¿Qué les parece? ¿Quedado claro? Esto tenía que ser explicado de inicio para hablar el mismo idioma. Creo que se ha logrado hacer. No sé si tienen alguna inquietud. Listo, entonces, hasta ahí la grabación.